Hola amigos, nuevamente nos reunimos para considerar un tema que quizás es de vital importancia en la explicación de las condiciones en las cuales la sociedad humana se desarrolla hoy. Las cosas tienen un origen, hermanos. ¿Dónde comenzó todo? ¿Cuál fue el acontecimiento que dio lugar al desarrollo de la sociedad humana? Y podemos trazar una serie de teorías, como las hay a gusto del cliente, donde no nos llevan a ninguna parte. Nos hablan de filosofías antiguas que se pierden en las oscuridades de los años, que no sabemos de dónde vienen ni cómo son. Nos hablan de conceptos filosóficos que se pierden en la oscuridad de sus propios planteamientos, alienígenas y toda clase de explicaciones de esa naturaleza que quieren convencernos de un origen que no es real, hermanos. Hoy vamos a examinar una explicación que está en la Sagrada Biblia, en la Palabra de Dios, que está mostrando cuándo comenzó todo en esta tierra. Pero antes de empezar con esta nuestra travesía, permítame invitarles a hacer una pequeña oración. Amado Padre, en esta hora nos estamos reuniendo en tu nombre, aquí y en otras partes del mundo. Rogamos que tu presencia, como siempre, ilumine nuestros entendimientos para que podamos comprender tu mensaje y que fortalezcas nuestros espíritus para que podamos cumplir tus mandatos. Señor Jesús, en tus manos generosas dejamos esta reunión y que sea según tu voluntad, porque con el perdón de nuestros pecados te los rogamos. En el bendito, santo y misericordioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, amén y amén. Gracias. Hemos titulado esta pequeña conversación como la naturaleza del pecado. Sin querer entrar en discusiones de por qué las palabras, donde generalmente vemos que hay mucha pérdida de tiempo buscando el sentido de las palabras. Porque quizás las preguntas más inquietantes que se levantan en nuestros espíritus es si verdaderamente entendemos la naturaleza y las consecuencias del pecado. Una rápida revisión de la historia de la humanidad desde sus inicios arroja serias dudas de la comprensión de este delicado tema, debido a la naturaleza de su esencia. La constante reincidencia pareciera que emana del olvido voluntario de los alcances de la transgresión de la ley de Dios, esta ley, que el hombre adopta con una penosa frecuencia. Así es, hermanos, nosotros vemos la historia. Grandes naciones, civilizaciones se han levantado a lo largo y ancho del planeta y todos tienen una misma explicación de las cosas: sacrificio, derramamiento de sangre, calmar la ira del Señor o de los señores o de los dioses, como quieran llamarlos. Pero todo es eso. Más complicados, menos complicados, en esencia todos tienen la misma estructura. Entonces, es importante en este momento preguntarnos, ¿qué es pues el pecado? Las Santas Escrituras definen el pecado de una manera muy sencilla. Para eso vayámonos al libro de Primera de Juan, el capítulo 3 y el verso 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley.
Eso dice la versión de la Reina Valera 1960. Hay otras versiones, como las traducciones del lenguaje actual, que dice: todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Interesantes las cosas, hermanos. ¿Qué cosa es pecado, ley, Dios? ¿No? Están esas palabras claves que están en la estructura de estas afirmaciones. Entonces podemos decir que la ecuación que plantea el apóstol Juan resulta inspirada en la palabra directa del Creador cuando dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es no comáis, porque en cualquier día que comieres de él, morirás. La anotación en la Biblia Vulgata Latina de don Felipe Sío de San Miguel, referente a esto, tiene una nota que dice lo siguiente: morirás. Esto es infaliblemente y sin recursos. Es un hebraísmo. Quiere decir que quedarás sujeto a la muerte, no darás un paso en la vida que no te avise que sin remedio has de morir. Es una expresión enfática y no denota la muerte del cuerpo, sino también la eterna que comprende el alma. Realmente interesante, hermanos. Magistral comentario de Felipe Sío de San Miguel en la Vulgata Latina muestra claramente el sentido del pecado y sus consecuencias. ¿Qué vemos? Pecas, es decir, transgredes la ley de Dios, entonces mueres, que es la muerte, consecuencia. ¿De qué? De la transgresión del pecado. Pese a la claridad de la definición, los estudiosos plantean una complicadísima maraña de conceptos. A ver, solamente para referencia, hermanos, para que ustedes vean, ustedes pueden ampliar mucho más en otras fuentes, hemos elegido al Diccionario Bíblico de Douglas. En este editor Wilton Nelson plantea lo siguiente: como se podría esperar de un libro cuyo tema dominante es el pecado del ser humano y la generosa oferta de salvación que Dios le ofrece, la Biblia emplea una gran variedad de términos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para expresar la idea del pecado. Complicado, dice, ¿no? Hay 4 raíces hebreas principales. Primero, HT, que es la palabra, es la más común. Voz que, con sus derivados, transmite la idea general de errar el blanco o desviarse de la meta, como en el libro de Jueces, capítulo 20 y el verso 16, para un uso no moral. Una gran proporción de las veces en que aparece se refiere a una desviación moral y religiosa, ya sea con respecto a los hombres, Génesis 29, o a Dios, Lamentaciones 5:7. El principal término neotestamentario es amartía y sus cognados, que equivalen a HT. Se emplea en griego clásico en el sentido de errar el blanco o tomar un camino equivocado. Entonces, la primera raíz nos está mostrando errar el blanco o tomar un camino equivocado. El segundo es un sustantivo cuya pronunciación para mí es imposible, dice jata, algo parecido a eso, como término técnico para ofrenda por el pecado.
Esta raíz no se refiere a la motivación interior de la acción errónea, sino que se concentra más en su aspecto formal como desviación de la norma moral, generalmente la ley o la voluntad de Dios. No estamos añadiendo mucho, ¿no? La tercera, que también es impronunciable, PS, se refiere a la acción en torno a la ruptura de una relación o rebelión o revolución. Aparece en el sentido no teológico, por ejemplo, con referencia a la secesión de Israel de la casa de David. Cuando se lo aplica al pecado, es quizás el más profundo de los términos del Antiguo Testamento que refleja el hecho de que el pecado es rebelión contra Dios, el desafío de su santo señorío y gobierno. Asebeía es quizás el más profundo de los términos neotestamentarios y comúnmente traduce la Biblia de los 70, implica maldad o impiedad activas. Y finalmente la cuarta, otra irreproducible, WH, transmite un sentido literal de perversión, torcimiento o trastornos deliberados. Interesante, ¿no? O sea, es un sentido literal de perversión, torcimiento o trastorno deliberado. En relación con el pecado, refleja el pensamiento del pecado con un mal realizado deliberadamente. O sea, hacer iniquidad. Bueno, no obstante, hermanos, la definición de pecado no se deriva simplemente de los términos utilizados en la Escritura para hacer referencia a él. La característica más típica del pecado en todos sus aspectos es que está dirigido contra Dios. Salmo 51:4, Romanos 8:7. Cualquier concepción del pecado que no ponga en primer plano la oposición que le ofrece a Dios es una desviación de la representación bíblica. El concepto popular de que el pecado es egoísmo delata una falsa apreciación de su naturaleza y gravedad. Esencialmente, el pecado está dirigido contra Dios, y solo esta perspectiva explica la diversidad de sus formas y actividades. Es violación de aquello que la gloria de Dios exige y, por tanto, es su esencia misma en la que se opone a Dios. Se opone a Dios. A pesar de lo sombrío del tema, la Biblia nunca abandona totalmente una nota de esperanza y optimismo cuando se ocupa del pecado, porque el núcleo de la Biblia es su testimonio acerca de la poderosa ofensiva de Dios contra el pecado, en su histórico propósito de redención centrado en Jesucristo, el último Adán, su eterno Hijo, Salvador de los pecados. Hasta aquí, hermanos, cerramos una transcripción parcial del pensamiento expresado en el diccionario bíblico antes mencionado. Como pueden ver ustedes, hermanos, hay una serie de cosas que nos han complicado un poco respecto a la definición inicial que tenemos muy sencilla, muy clara y obviamente muy comprensible. Vamos a intentar resumir la interpretación que tiene del pecado según el análisis de Douglas del diccionario mencionado. Bien, podemos rescatar 5 puntos. Primero, errar el blanco o tomar un camino errado. Desviación de la norma moral. Rebelión o impiedad. Torcimiento, trastorno deliberado o iniquidad. Y finalmente, la característica más típica del pecado en todos sus aspectos es que está dirigido contra Dios. La presentación, lamentablemente, a nuestro humilde criterio, no ofrece una descripción exacta del contenido de las Escrituras, pues como anota el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15 y el verso 56, donde dice: ya que el aguijón de la muerte
es el pecado y el poder del pecado, la ley. Este es un texto sumamente interesante, hermanos. Anotada, como dijimos en 1 Corintios 15, 56, que lo repetimos por su importancia. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Claramente, hermanos, están relacionados el pecado y la ley de Dios. Y entre ellos, la vida y la muerte, según se cumpla o no lo determinado por Dios. En consecuencia, a manera de conclusión de esta parte, diremos que el pecado es traspasar las prohibiciones, desobedecer aquellas cosas que han sido anotadas por Dios. El verdadero conocimiento, el conocimiento de la palabra de Dios, nos otorga una ventaja definitiva, no solamente en el tratamiento de los temas, sino en la capacidad de conducir nuestras vidas por el sendero correcto. No en vano, en la Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. Qué hermoso texto, hermanos. Conoceréis la verdad, y esa verdad te va a hacer libre. Vayamos en pos de la verdad para ser libres, hermanos. El contexto que se nos presenta es el siguiente. Nuestro Dios crea el universo y su contenido, y dentro de ella a la tierra, y todos sus ejércitos para que el hombre pueda gozar de las maravillas salidas de las manos de Jesús. En su inmenso amor no escatima esfuerzo alguno para crear las condiciones necesarias para que el hombre tenga una vida plena, llena de paz y fundamentada en el amor. En medio de ello, el Señor les explica la existencia de un enemigo que, siendo el padre de la mentira, echará mano de todo instrumento, por cierto y noble, que será necesario para lograr destruir la obra de Dios. Pareciera imposible que en medio de un escenario de absoluta paz, armonía y orden, puede el enemigo tener chance de éxito. Sin embargo, recordemos siempre lo que dice la Biblia, hermanos. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Como anota Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versos 14. ¿Se viste de ángel de luz? ¿Quién se viste de antes de luz? Satanás. Ahora bien, sabemos Satanás es un apelativo. Significa opuesto, adversario. No es ningún ángel caído, hermanos. Para que sea adversario de Dios, no puede ser su creación, hermanos. Tiene que ser algún poder que se enfrenta a Dios. Y precisamente esa es la causa y la razón de la existencia de esta ley, que separa el bien del mal. ¿No lo dice acaso conocimiento del bien y del mal? Es que es la línea divisoria entre el bien y el mal. Se presenta dentro de lo que creemos son nuestros pensamientos, aunque son implantados por el gran estafador, haciéndonos creer que es nuestro intelecto el responsable de los pensamientos que nos apartan de la senda correcta. No en vano el Señor insiste en la necesidad que tenemos de aprender a entender las cosas que nos suceden, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Levítico 10:10. Es interesante, hermanos, recordar siempre la parábola del sembrador. Dice, el sembrador echa semillas en diferentes caminos, ¿se acuerdan ustedes? En diferentes terrenos. Entonces esa semilla germina y crece. Una metáfora hermosísima, hermanos. Nos da la idea
nosotros le elaboramos y dependiendo qué clase de tierra somos, vamos creciendo en ese conocimiento o simplemente nos apartamos. Porque la Biblia también nos recuerda, hermanos, ¿se acuerdan ustedes en la parábola del trigo y la cizaña? Que el enemigo viene de noche, dice, cuando estás dormido, cuando estás descuidado. ¿Y qué hace? En el campo de trigo siembra cizaña. Cuando estás dormido, siembra cizaña, te pone la idea. Tú no te has dado cuenta siquiera y está contigo. Y ahí estás viendo el trigo que crece junto con la cizaña. Y es una parábola tan hermosa, hermanos, porque el trigo y la cizaña cuando están creciendo son igualitos. Pero cuando llega ya a dar su fruto, el trigo se dobla por el peso del grano y la cizaña no. Entonces ahí puedes ver cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Y ese es el día cuando se separará el trigo e irá al alfolí del Señor y la cizaña será quemada en el campo. Hermosas cosas tiene la Escritura para pensar, meditar y buscar la verdad, hermanos, sin miedo. El Señor ha escrito estas cosas, dice la Escritura, para ti, para tus hijos. El Señor te va a preguntar a ti lo mismo que le preguntó a sus discípulos un día, hermanos. ¿Quién dicen las gentes que soy? Les dijo el Señor. Entonces, bueno, unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que eres Juan el resucitado, etcétera, etcétera. El Señor Jesús dice esto, ok, está bien. Pero a mí me interesa saber lo que tú piensas. Y el Señor te está diciendo lo mismo ahora. ¿Qué piensas tú, hermano? Y para que tengas información, está la Biblia. Ahí está el alimento, ahí está la información, ahí está la palabra de Dios para que tú puedas crecer. Entonces, hermanos, hemos sido creados con la capacidad necesaria para enfrentar los ataques de nuestro adversario. Dice la Escritura, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5 y el verso 8. Nuestra lucha, hermanos, no es fácil ni siquiera ligera. Sin embargo, dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Es un texto para recordarlo, hermanos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos entender con claridad que nuestra conducta y acción hace de nosotros partidarios de un lado o del otro. Pues en este tema, hermanos, no existen zonas grises. Las palabras del Santo Padre, Jehová de los ejércitos, nuestro Creador, Salvador y Redentor Jesús, se presenta en las Santas Escrituras de la siguiente manera. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Parafraseando las palabras del Divino Maestro, si siempre vas a cumplir la ley de los 10 mandamientos, entonces tendrás vida eterna a mi lado. Porque la eternidad, hermanos, es un vestido. No es inherente a ti. ¿Sí? La eternidad no está inherente a nosotros, hermanos, porque tenemos un origen. Entonces no somos eternos. Pero tenemos una vestimenta que nos cubre de eternidad. Aquella que perdieron nuestros primeros padres con su pecado. Entonces, las palabras del engañador, del mentiroso, del diablo, Satanás, que su nombre es Azazel, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer,
no morirás. Génesis 3:4. Esa es la semilla que ha sido plantada como cizaña en tu terreno, en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, en el corazón de todos nosotros. No moriréis. ¿Qué quiere decir no moriréis, hermanos? Si parafraseamos este texto de alguna manera, diríamos las mentirosas palabras del dragón escarlata, que dice más o menos esto: puedes pecar cuanto quieras, pues nada te pasará, no existe la ley de Dios. Interesante. No existe la ley de Dios. Es lo que está diciendo, hermanos. ¿Quién dice al decir no moriréis? Pues que no existe esta ley. El único instrumento que nos habla claramente de la existencia de la muerte es la ley de los 10 mandamientos. Lo expresa Pablo en el libro a los Romanos, capítulo 7 y el verso 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Hermanos, la astuta frase del mal, la astuta cizaña que puso en el espíritu de Eva aquel fatídico día hace casi 6.000 años, hermanos, le dijo: no moriréis, no vas a morir, no vas a morir. ¿Acaso no hay muchas enseñanzas hoy en día que te enseñan lo propio? Está lleno el mundo de cosas, hermanos. ¿Sabes qué? No te vas a reencarnar, entonces no moriréis. No, que el espíritu está dando vueltas por aquí o por allá, entonces no moriréis. O que está más allá o más aquí, donde fuera que esté, no vas a morir. Ese es el fondo, el trasfondo de todo, hermano. Lo cierto es que el que se muere. Y se murió. Y la Escritura establece eso. Pero, hermanos, el único instrumento, entonces, que nos protege de la muerte eterna es la ley. Sin ella, quedamos en manos del depredador. Llega el momento de cuestionarnos valientemente y con la sinceridad de espíritu, y si es necesario, hermanos, hagámonos pues una catarsis. Nuestro Salvador, de una manera incuestionable, aborda el tema de la siguiente manera: mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Lucas capítulo 11, versos 35 y 36. Hermoso, ¿no? Si tu cuerpo está lleno de luz. Dicen que la palabra dignidad proviene de una palabra en sánscrito que significa luz interior. Interesante, ¿no? Algunas cosas son bonitas, ¿no? Aunque provienen de fuentes diversas. Pero aquí dice que todo tu cuerpo será lleno de luz. ¿Cuándo? Cuando tú cumplas la ley de Dios. Cuando camines al amparo de sus enseñanzas del Maestro, del gran Maestro nuestro Señor Jesús. ¿Aceptamos la amorosa invitación de quien nos ama tanto? Bueno, necesitamos con urgencia mirarnos en el espejo de la ley de Dios. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. ¿Estás seguro en lo que crees, hermano? ¿Estás seguro? ¿Puedes convencerte a ti mismo con total y absoluta sinceridad? ¿O tienes, hermanos, una creencia que a la manera de máscara
te permite hacer lo que quieras sin que te puedan reconocer. O unas creencias, hermanos, que te permiten hacer de tu vida un carnaval, sin limitaciones de ninguna naturaleza. Eso tienes que examinar tú y tienes que examinar a quién quieres oír. Necesitamos, pues, con urgencia, mirarnos en el espejo de la ley de Dios y ver qué cosas estamos haciendo mal. Si tal es el caso, que estemos haciendo cosas malas, es pues hoy el momento de cambiar la situación. ¿Cuándo? Hoy. Mañana no sabemos dónde estaremos. Es pues imperativo que comprendamos la naturaleza misma del pecado. Dice la Escritura, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago capítulo 1, versos 14 y 15. Como pueden ver en el grafiquito que tenemos a continuación, tenemos la tentación. La idea básica de la tentación no es fundamentalmente la de seducción, como ocurre en el uso moderno, sino la de juzgar a una persona o ponerla a prueba, lo que puede hacerse con el caritativo propósito de probar o mejorar su carácter, como así también con el fin malicioso de poner al descubierto su debilidad o sorprenderlo en una mala acción. El sustantivo hebreo es masa, que significa tentación, y los verbos son masá, generalmente traducida como tentar, y baham, generalmente traducida como probar. Es una metáfora tomada de la refinación de metales. La Biblia de los 70 y el Nuevo Testamento utilizan como equivalentes al sustantivo peirasmos y los verbos peiruso y dokimazo. Este último corresponde en significación a baham. Les pido disculpas por la pronunciación de las palabras, pero ese es el sentido. Ahora, hermanos, la tentación es una acción que proviene del exterior, particularmente aquella que desea hacernos daño, que proviene de Azazel, que es Satanás, que es el enemigo, el engañador, el dragón, la serpiente antigua, que está destinada a hacernos daño y en última instancia lo que busca es nuestra muerte. Aunque irónicamente él le haya dicho a nuestra madre, no moriréis. Ilustramos el tema, nuestro espíritu recibe estímulos externos que entran en nuestro sistema a través de solamente hay 5 puertas de acceso a nuestro espíritu, no hay más, hermanos. ¿Y cuáles son esas 5 puertas? Los 5 sentidos. Nuestro espíritu es una suerte de receptor que recibe información externa. Ya lo dice Efesios 6:12, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. En otras palabras, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, suspendidos en los aires. O sea, no los vemos, no los sentimos, pero vienen hablándonos, susurrando en la oreja, plantando esas semillas dañinas, hermanos. Esas semillas que hacen daño a nuestro sembradío. Esa cizaña perjudicial. Queda claro que estos espíritus malvados que actúan en el aire son indetectables por nuestros sentidos, únicamente pueden ser discernidos por nuestra inteligencia y sabiduría. Ahora el texto dice que
Esta tentación obra a través de, como presentamos en este siguiente cuadro, la concupiscencia por los apetitos sensitivos del ser humano. Tienen un movimiento espontáneo hacia lo que la imaginación presenta como placentero y contra de lo que presenta como doloroso. La concupiscencia incluye también los deseos desordenados de la voluntad. Veamos una cita que dice lo siguiente: se debe aceptar la responsabilidad sobre los propios hombros. Es la propia pasión la que hace que una prueba o tentación sea tal. Esta pasión es lo que los judíos llamaban un mal impulso, a la que los psicólogos llaman estímulos, a lo que en Romanos 7 Pablo llama pecado. Es tan simplemente el yo quiero, sin hacer diferencia alguna. Incita como una prostituta y da nacimiento al pecado, el que termina en la muerte. Esta cadena, deseo, pecado, muerte, establece el patrón para la sección siguiente. Esta es una cita tomada de Carson, Franz, Mottier y Wenham, el nuevo comentario bíblico. Interesante. Tomemos, hermanos, otra explicación de concupiscencia. Viene etimológicamente del latín complemente cupere, desear, concupiscentia, deseo, ambición. La insubordinación de los deseos a la razón, la inclinación de la naturaleza humana hacia el pecado. Esta inclinación es causa del pecado original. Los apetitos sensitivos del ser humano tienen un movimiento espontáneo hacia lo que la imaginación presenta como placentero y en contra de lo que presenta como doloroso. La concupiscencia incluye también los deseos desordenados de la voluntad, del latín concupiscere, desear ardientemente, ansiar. Este término indica el deseo intenso de conseguir algo agradable o de un bien, tanto real como aparente. Según la Escritura, está siempre presente en la vida del hombre y tiene de suyo un carácter ambivalente. Aunque no puede negarse que se la presenta sobre todo en su significado negativo de inclinación al mal. Esta es una cita de Rahner sobre el concepto teológico de concupiscencia en escritos de teología, el documento. Ahora, hermanos, la tentación actúa sobre la concupiscencia, es decir, en base a las preferencias que mantenemos dentro de nuestro espíritu. La tentación actúa exacerbando ese deseo insano generado en una situación de ceguera espiritual que no le permite entender que lo que está por hacer es pecaminoso. Importante destacar que la situación es el resultado del acto resultante del ejercicio del libre albedrío, que significa que el hombre acepta las consecuencias de su decisión, que no acepta traspaso de responsabilidad ni declaración de que la acción esté influenciada por ninguna fuerza o cosa externa. Hermanos, esto es interesante comprender, porque la tentación va a actuar en las áreas en las cuales, por supuesto, somos débiles, y no va a actuar en los lugares donde somos muy fuertes. Eso es obvio. Son 10 mandamientos. Hay 10 maneras que Él tiene para actuar sobre cada uno de nosotros, y alguno de estos puede ser el lugar más débil en nuestra defensa interna, hermanos. Así, podemos apreciar en este pequeño cuadrito que tenemos que la concupiscencia concibe el pecado. Pese a la acción de la conciencia, el hombre decide hacer la propuesta de la tentación. ¿Cómo es esto? Pues porque algunas veces, hermanos, la parte
diríamos, sensual del hombre se impone versus a la inteligencia racional que le dice no hacer. Pasa un ejemplo muy sencillo, hermanos. El médico te ha dicho o que no fumes, o que no comas mucho, o que no te sirvas tal cosa, cual cosa, pero tú en un momento que llamamos de debilidad, te olvidas de las recomendaciones del médico y caes y obviamente estás dando gusto a ese tu ser sensual, pero estás haciendo daño a tu cuerpo. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Tu deseo o tu espíritu que te decía no lo hagas? Entonces, si haces caso al uno, muy pronto vas a estar con dolores. Y si haces caso al otro, vas a vivir tranquilo. Ahora, el producto de la decisión produce la concepción del pecado, que hasta este momento está en el campo de la intención todavía. Está gestándose. Y que eventualmente podría ser revertido, haciendo uso de esa extraordinaria capacidad que nos ha sido dotada por el generoso Creador. ¿Cuál es esa extraordinaria capacidad? Dominio propio. Sí, tú, yo, todos tenemos dominio propio. Esa capacidad de detener cualquier ataque del enemigo y del maligno. Pero si el individuo persiste en su afán de dar lugar a su carga carnal, es decir, su buen criterio capitula ante la acción inmunda del enemigo que se encarga y se encarna en la tentación. Entonces, ¿qué pasa? Peca. ¿Qué tenemos ahí, hermanos? Claramente el cuadro nos muestra la concupiscencia que incuba el pecado, la tentación se plasma en acción y eso da como resultado la muerte. Y en palabras de Pablo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:7. ¿Sí? El que ha muerto ha pagado el precio de su pecado, pero está muerto para siempre. Ahí es, hermanos. Si ha fallecido en pecado, no tiene acceso a la sangre redentora y salvadora del Señor Jesús. ¿Comprendemos ahora? El Señor Jesús vino para rescatar a aquellos perdidos que se arrepintieron. Y pese a sus pecados, hermanos, el Señor les da la opción de la salvación. Ahí dice claramente. Bueno, creo que ahora podemos ver el tema un poco más claro. Pecado es la transgresión de la ley de los 10 mandamientos, en cuyo cumplimiento no se distinguen agravantes ni atenuantes, a la manera de la ley de los hombres. El incumplimiento de la ley es absoluto. Así cuando dice no robarás, se refiere a un centavo o a miles de millones. En todos los casos es pecado. Así también queda claro que todos los segundos que componen el día del sábado son segundos santos o apartados y que por tanto no debemos referirnos a nuestras cosas ni hacer nuestra voluntad, más bien dedicarnos a encontrar la delicia de obedecer a Dios, como está anotado en el 4.º mandamiento. La transgresión de la ley se produce en 1 milímetro o muchos kilómetros, pues se trata de la línea divisoria entre el bien y el mal. Si quedas dentro de los márgenes, estás entonces bajo la custodia de nuestro misericordioso Dios y tendrás vida. Caso contrario, entrarás en la nefasta oscuridad de la muerte y desaparecerás para siempre. Debemos recordar que el buen Señor vino por nosotros, pecadores que somos. Dice la Escritura, al oír esto Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Clarísimo, clarísimo. El Señor ha venido por los enfermos, pero aquellos enfermos que escuchan las recomendaciones del médico para sanar. Aquellos enfermos que se arrepienten sinceramente y ponen su esperanza en el sacrificio de Jesús. Claro. Hermanos, nunca perdió actualidad la declaración de Josué. Te toca decidir qué hacer, porque quisiera decir con toda la fuerza y la fe que el Señor nos concede, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice en la Escritura, y si al final os parece servir a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Estimado, la ley es una suerte de muro perimetral que nos protege del maligno que está allá afuera, como león rugiente, buscando a quien devorar. Ese muro perimetral es útil mientras está completo. Si nosotros transgredimos uno solo de estos mandamientos, la ley ya no nos protege. Entonces, hermanos, como dice la Escritura, el que traspase el vallado le morderá la serpiente. Entonces, queridos hermanos, es importante que comprendamos que el origen de todo está en el pecado. El pecado ha producido todas estas cosas, la desobediencia. Y esto mismo, hermanos, ha requerido la muerte de Jesús para que nosotros podamos hallar vida en Él. Porque Jesús es nuestra salvación, Jesús es nuestra redención. No hay otro medio por el cual podamos nosotros ser salvos que no sea Jesús, el Señor, Salvador, nuestro Dios. Queridos hermanos, permítame leerles un texto muy bonito, porque ya sobran las palabras, porque creo que ha llegado el momento de obedecer a Dios en sus términos, que no solamente es lo más sensato que podemos hacer, sino lo más conveniente. Porque el Señor ha dicho, y acabamos de leer claramente en palabras del Señor Jesús, que Él vino para rescatar a los enfermos, porque no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. No hagamos oídos sordos, no hagamos oídos sordos. Dios ha venido a rescatarnos de las fauces de Azazel. Entonces, mi deseo, mi oración para todos nosotros es lo que está anotado en el libro de Romanos, capítulo 6, los versos del 12 al 13. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermoso texto. Amén y amén. La paz del Señor sea con ustedes. Amén. Gracias.